Ok, vamos a iniciar con este tema de las biomoléculas. Veremos cuál es la importancia que tiene para los seres vivos y cómo estas biomoléculas contribuyen precisamente a la subsistencia o a que estos se mantengan con vida, ¿verdad? Bueno, por principio de cuentas, pues ya sabemos lo que es una molécula. Hemos dicho que es un arreglo de átomos en el cual se guarda la misma proporción entre los diferentes elementos que lo van a integrar. Sin embargo, vemos de que hay una parte de esta palabra de biomoléculas que podría hacer la diferencia entre una molécula común y corriente, ¿verdad? El prefijo bio, que hace referencia precisamente al material vivo. Bueno, las biomoléculas van a ser aquellas entidades, sustancias, especies químicas que va a constituir o van a formar parte de aquello que tenga vida. Las podemos clasificar de dos maneras: aquellas que son orgánicas y las que son inorgánicas. ¿Qué son? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, recordaremos que a las moléculas orgánicas, cuando se analizó en la materia de química, se dijo que eran aquellas moléculas que principalmente estaban constituidas por carbono. Un carbono que estaba enlazado a otros átomos precisamente con o mediante los enlaces covalentes, ya que el carbono también puede participar como molécula inorgánica, pero en este caso sería como lo que tenemos aquí, que es el dióxido de carbono. Quizás recordarán cuando se vio nomenclatura. Son muy pocos casos del carbono donde esas moléculas se puedan considerar como moléculas inorgánicas. De ahí en fuera, los metales están considerados como moléculas inorgánicas cuando constituyen una molécula. Veamos y vayamos por partes. Aquí tenemos unas moléculas inorgánicas que es, en este caso, que es fundamental para todo aquello que tenga vida, que es la molécula de agua. Es la molécula más abundante en los seres vivos y puede oscilar entre el 50%, 70%, quizás hasta un poco más. O sea, la mayor parte de lo que está constituido los seres vivos, nosotros mismos, es agua. Ahora, ¿por qué el agua es tan abundante en los seres vivos? Bueno, es un medio en el cual se pueden disolver todas las moléculas, todas las sales que pudiera necesitar o tener un ser vivo. Ahí se van a encontrar, van a llevarse a cabo las reacciones químicas, las transformaciones, como hemos dicho. Pero también tiene otra particularidad interesante. Se le conoce como un estabilizador térmico, ya que se necesita mucha energía comparado con otras sustancias para que el agua hierva o para que se congele también en el caso contrario. Entonces esto evita cambios bruscos, en este caso de calor o de temperatura. No se calienta muy rápido el agua ni se enfría muy rápido. Eso ayuda a las células, porque imagínense que fuera muy brusco los cambios, pues la célula no podría sobrevivir, se vería afectada por esos cambios de temperatura. Entonces de ahí radica la importancia del agua como un excelente solvente y como un regulador de la temperatura. En ocasiones también puede llegar a reaccionar, o ser un reactivo y formar parte de algunos productos que requiera la célula. El agua está presente tanto en los animales como nosotros mismos, las plantitas, y ahí puede cambiar desde plantas que requieren mucha agua contra aquellas que pues muy poquita, como los nopales, que requieren muy poca agua. Pero en esencia pues las células deben de estar constituidas por una buena proporción de agua. Vean, por ejemplo, aquí tenemos la representación de una molécula de agua, ahí con sus cargas parciales, y va a permitir que
pueda atravesar esto que tenemos de color azul. Vendría siendo la representación de una membrana celular. Hagan de cuenta, toda esta orillita de la célula sería la membrana. Y bueno, ahí tenemos unas, vamos a llamarle así, unas aduanas, que son unas proteínas, en donde el agua puede acarrear alguna sal, no sé, calcio, sodio, potasio, llevársela y pasarla al interior de la célula, o todo lo contrario. Entonces, el agua ayuda mucho para este tipo de situaciones que tienen que ver con la célula. Las sales minerales también son importantes. La característica de ellas es que se encuentran en muy pequeñas cantidades. Ejemplos de ellas, pues tenemos el cloro, tenemos el sodio, tenemos el potasio, que son importantes para lo que tiene que ver con el movimiento, con los músculos. Pero también tenemos hidrógeno como protones, y ese hidrógeno forma parte, o mejor dicho, interviene en la acidez que pueda tener un ser vivo, es decir, el pH que va a tener ese ser vivo, ese organismo. Algunas sales, como podríamos ver aquí en pantalla, son insolubles y otras son solubles. Las insolubles forman, por ejemplo, las conchitas o los esqueletos, y las solubles van a ser los cationes y los aniones. Recuerden que los aniones son de carga negativa y los cationes de carga positiva, de diferentes elementos químicos que intervienen en los procesos homeostáticos. Recuerden que la homeostasis son procesos de regulación que tienen los seres vivos, de manera de que no se vea afectado por el medio en el cual están subsistiendo. Entonces ahí tenemos la importancia de las sales minerales. El agua y las sales minerales las podemos considerar como biomoléculas inorgánicas. Los gases obviamente también son importantes, en específico el oxígeno, O2, y el dióxido de carbono. ¿Por qué van a ser importantes? Bueno, todos los seres vivos, absolutamente todos aquellos que tengan vida o se considere que tengan vida, van a respirar oxígeno y van a desechar dióxido de carbono. Por ahí a veces se piensa de que las plantas respiran CO2. No, en realidad no respiran CO2, respiran oxígeno y van a desechar pues el dióxido de carbono. Entonces así ocurre. Como dice acá, el oxígeno y el dióxido de carbono son los gases más abundantes en la materia viva, porque participan en las reacciones químicas, sobre todo en la producción de energía. Todos los seres vivos requieren de energía para poder llevar a cabo las funciones que requieran. Aquí el oxígeno, dice, es producido por las plantas mediante la fotosíntesis, y el CO2 es producido como desecho de todos los seres vivos, durante el proceso de respiración celular. Las plantitas, mediante el proceso de fotosíntesis, absorben ese CO2 con agua, y mediante la energía que da el sol, transforman u obtienen los carbohidratos, en específico la glucosa. La glucosa integra tanto las hojitas, el material verde leñoso de las plantas, como las frutas, o en este caso ahí la zanahoria que se va a comer ese conejito, que una vez que lo consuma pues va a desechar dióxido de carbono y agua. Entonces vemos la importancia que tiene el proceso de fotosíntesis para la elaboración o la producción de oxígeno, el cual todos los seres vivos utilizan. Aquí tenemos un esquema de cómo se da el proceso de fotosíntesis. Es la plantita, la cual con la energía luminosa del sol, el dióxido de carbono, va a producir los carbohidratos, va a producir oxígeno y va a desechar vapor de agua también, ¿no?, como parte de su respiración. Entonces ahí vemos de manera muy resumida
cómo sería este proceso de fotosíntesis, muy importante. Ahí comienza el proceso vital, vamos a llamarle de alguna manera, para todos los seres vivos, ya que si no hay plantitas, pues no tenemos organismos herbívoros, no tenemos una vaquita, por ejemplo, y pues de ahí se derivan todas las redes tróficas, todas las cadenas alimenticias que da o que produce la diversidad de organismos que podemos apreciar. Entonces, ahí tenemos. Pero también, ahora ya pasando a lo que serían las biomoléculas orgánicas, ya hemos dicho que van a ser aquellas que estén constituidas por carbono, principalmente. Aquí tenemos un esqueleto de carbono, seguramente recordarán de la nomenclatura química. Esta estructura que tenemos aquí, con carbono, hidrógeno y oxígeno, va a ser un carbohidrato. Y aquí tenemos una forma de cómo se vería precisamente la molécula de glucosa. Ahí está. La molécula de glucosa, como dice aquí, es un monosacárido formado por una cadena carbonada de 6 átomos de carbono. La tenemos presente en casi todo lo que podamos comer, en un panecito, una galletita, una tortilla. Ahí tenemos a los carbohidratos, e inclusive en el azúcar, que es una fuente de energía y que es de carbohidratos. Ahí lo tenemos. Esta estructura que tenemos acá arriba, formada por varias moléculas de glucosa, esto que estamos poniendo en amarillo son moléculas de glucosa, da lugar a lo que se le conoce con el nombre de glucógeno. El glucógeno es una secuencia enlazada de moléculas de glucosa que la podemos almacenar en nuestro cuerpo, de manera que podamos tener la energía disponible en ese glucógeno en cualquier momento cuando el organismo lo requiera. Aquí tenemos un dibujo donde está la estructura un poco más, le llamamos polimerizada, es decir, con muchas moléculas de glucosa unidas y enlazadas. A esto se le conoce como un polímero ramificado, pero está hecho de glucosa. Entonces, los carbohidratos nos aportan energía, pero nos aportan energía para una rápida asimilación. Es decir, si ya hemos almacenado la glucosa como glucógeno, por ejemplo en el músculo, ahí lo tenemos de primera mano para que podamos aprovecharlo cuando lo necesitemos. Si necesitamos correr de un momento a otro, ahí va a estar la energía. Entonces, los carbohidratos van a ser fuentes de energía de rápida asimilación. Podemos aprovecharla, esta energía que está almacenada principalmente en la glucosa. La molécula de glucosa es la molécula que nos da energía a todos los seres vivos. Aquí tenemos a los carbohidratos precisamente ilustrando sus funciones. Primero, que es una fuente de energía. Cuando se polimeriza, cuando se forma el glucógeno, pues almacenamos energía, y también va a formar parte de las estructuras celulares. Por ejemplo, en la célula vegetal, ahí tenemos glucosa formando parte de ellas en las vacuolas. Entonces aquí tenemos las funciones principales de los carbohidratos en los seres vivos. Luego tenemos a los lípidos, que de manera genérica los vamos a conocer como las grasas o los aceites. Ahí tenemos, por ejemplo, el aguacate, tenemos un cacahuatito, una nuez, aceite, que puede ser de cualquier semilla oleaginosa. Bueno, todos ellos son lípidos, y al igual que los carbohidratos, está constituido por una cadena, en este caso muy grande, de carbono, como este que es el ácido palmítico. Este ácido palmítico tiene 16 carbonos enlazados, pero tienen un radical, un grupo funcional ácido carboxílico. Entonces, ¿cuál va a ser la importancia de estos lípidos, de estos ácidos carboxílicos? También nos proporcionan energía, solo que esta energía va a ser de lenta asimilación. Como la molécula regularmente es grande, y de hecho esto da pauta a la formación
de los triacilgliceroles o los triglicéridos, como les llamamos regularmente. Estos almacenan mucha energía. De hecho, si comparáramos un gramo de carbohidrato con un gramo de lípido, el lípido mínimo nos da 2 veces más energía que el gramo de carbohidrato. Sin embargo, el hecho de tener esa energía, ese exceso de energía, también requiere de que su aprovechamiento sea más lento. A nivel celular, estos lípidos los encontramos formando precisamente la membrana celular. Regularmente están en 2 capas unidos, así como lo tenemos aquí. Parece colchoncito, pues es un colchoncito de lípidos que es la barrera que protege al contenido celular, lo que separa al citoplasma de la célula y todos los organelos del medio exterior de la célula. De hecho, el principio en cómo funcionan muchos antibióticos es precisamente en romper esta capa, esa unión de lípidos. Muchos de ellos son lípidos con fósforo y se les conoce como fosfolípidos. Entonces, la importancia de los lípidos es que también son moléculas que proporcionan energía a los seres vivos, pero es de lenta asimilación, contrastando con los carbohidratos que son de rápida asimilación o rápido aprovechamiento. Bueno, aquí tenemos la función de los lípidos. Bueno, pueden ser, como dice acá, de reserva energética, formando, mejor dicho, lo que les comentaba, que son los triglicéridos. También pueden tener una función estructural, como ya hemos visto en las células, forman parte de las membranas celulares, de esa pared que rodea y que protege a las células. Y aquí lo tenemos, que puede aparecer como colesterol o bien como fosfolípidos, que es una forma de cómo están constituidos estas moléculas, grandes moléculas de lípidos. También puede funcionar como una sustancia reguladora, ya que también forman parte de las hormonas o de las vitaminas que son esenciales para los seres vivos. También puede tener la función de protección, como mediante los depósitos de grasa en general. ¿Por qué es que lleva a cabo esta función de protección? Bueno, porque suele recubrir a los órganos vitales. Puede recubrir una parte del corazón, una parte del estómago, del páncreas, etc. Entonces puede darles protección de esa manera a los órganos de los diferentes seres vivos. Acá arriba tenemos pues nuevamente la representación de la membrana celular, ahí con los fosfolípidos que tienen incrustados de color rojo algunas proteínas que son como las aduanas o las puertitas que permiten la entrada de diferentes sustancias al interior de la célula, o bien que permiten la salida hacia el medio circundante de estas células. Las proteínas como cuarta biomolécula orgánica. Bueno, las proteínas vendrían siendo como la carnita. Aquí tenemos un trozo de carne, seguramente de res, de pollo. Tenemos huevo ahí, algunas semillas tienen proteína, por ejemplo la soya tiene mucha proteína, la leche tiene la proteína llamada caseína, ahí tenemos queso. Entonces, todos ellos son proteínas. Y aquí tenemos la representación, o lo que se le conoce como estructura primaria de una proteína. Si nos damos cuenta, además de tener carbono, como en este caso, oxígeno e hidrógeno, tienen nitrógeno. Es una de las características que tienen estas proteínas. Ya involucran la presencia de nitrógeno. Y bueno, pueden tener arreglos diferentes. El de arriba, ahí vemos una molécula de proteína, pero que está formada como laminitas. Imagínense como las láminas que usan para las casas. Más o menos así se vería si es que tuviéramos un microscopio a la mano y viéramos a la proteína. A eso se le conoce como lámina beta, a ese tipo de arreglo. Pero también lo podemos tener esa proteína haciendo como resortitos,
que se le conoce como alfa hélice o hélice alfa. Esta se encuentra unida con algo que se le conoce como puente de hidrógeno, que es un tipo de enlace muy particular que se da entre el hidrógeno y oxígeno o también nitrógeno, como es en este caso. Aquí tenemos el enlace de puente de hidrógeno entre hidrógeno y oxígeno, y es ahí como se da esa interacción. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Bueno, tiene una función estructural, como ahí nos está diciendo. Ejemplo de ello es el colágeno, y nos da o da constitución a los seres vivos. Permite o da la función de movimiento. Esto que tenemos aquí de actina y miosina son proteínas, y estas dos proteínas pues puede variar dependiendo del organismo. En el caso de nosotros, por ejemplo, hay gente que carga mucho peso, como este dibujito que tenemos ahí, pero también hay gente que corre muy rápido. Bueno, la relación o la proporción entre actina y miosina va a permitir precisamente ese tipo de situaciones. Una de las proteínas es muy resistente y la otra es muy flexible. Entonces, el hecho de que se tengan diferentes proporciones pues va a influenciar directamente en las habilidades de la persona. También tiene una función inmune, ya que las células defensivas que tenemos o que tienen los organismos están elaboradas en buena proporción de proteínas. Tiene una función hormonal, también las sustancias que son las hormonas están hechas de proteínas. Tiene una función digestiva. Las famosas proteasas son enzimas digestivas que van a digerir lo que comamos. Por ejemplo, en la saliva tenemos una enzima que es una proteína que se le conoce con el nombre de amilasa. Esta proteína, esta enzima, tiene una función digestiva, ya que va a degradar el panecito o la galletita que nosotros podamos consumir. Y también tiene una función de transporte de nutrientes. El ejemplo pues sería la hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno a todas las partes del cuerpo humano. Si manejamos a nosotros mismos como ejemplo, ahí tenemos la función de las proteínas. 6 funciones importantísimas para los seres vivos. Y ahora tenemos a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos básicamente son dos: el ácido desoxirribonucleico, también llamado ADN o DNA, dependiendo si lo leen en inglés o en español, y el ácido ribonucleico, ARN o RNA. En el primer caso que tenemos acá, el ácido desoxirribonucleico o ADN va a ser como una espiral, así como lo tenemos aquí, que se enrolla a sí misma. Son dos cadenitas enrolladas que se van a seguir enrollando de manera que se generan lo que se le conoce como histonas. Imaginen que es un listoncito con cascabeles que se van arreglando y armando bonito, así como tenemos aquí, para que eventualmente esos arreglos generen lo que vamos a ver más adelante, que serían los cromosomas. Los cromosomas van a ser las entidades que tengan la información genética, la información necesaria para que pueda elaborarse, vamos a manejarlo así muy frío, para que pueda elaborarse un nuevo organismo. Este es el ADN. Nosotros tenemos ADN. Todos los animalitos, las plantas tienen un ADN, que son las instrucciones o es el manual para generar un organismo de una especie determinada. Está constituido por diferentes partes. Este ADN, en esencia, podemos decir que estos ácidos nucleicos, los dos, están elaborados por nucleótidos. Un nucleótido consiste en una base nitrogenada, o sea, una sustancia que tiene nitrógeno. Por ejemplo, esta que tenemos acá, que es la adenina, esta que es la citosina, esta que es la guanina y esta que es la timina. En el caso del ADN, además de esa base nitrogenada, vamos a tener un azúcar, un carbohidrato.
van a estar enlazados ese azúcar, ese carbohidrato con la base nitrogenada, pero también va a tener enlazados algo que se le conoce como grupos fosfato, que van a ser 3. Estos grupos fosfato participan mucho en la reacción de óxido-reducción de la célula. Entonces aquí tenemos otra forma de cómo se vería la molécula de ADN si pudiéramos verla así con microscopio. Desgraciadamente pues no se puede ver con un microscopio óptico, habrá que usar un microscopio electrónico. Y el RNA, ¿cuál es la diferencia entre el ADN y el RNA o ARN? Bueno, el ADN está constituido por 2 cadenas de nucleótidos y el RNA solamente es una. Y también otra diferencia es que el ARN o el RNA va a tener una base nitrogenada adicional que se le conoce con el nombre de uracilo, pero de ahí en fuera también está constituido como el ADN por nucleótidos. Recuerden, un nucleótido va a tener una base nitrogenada, va a tener un azúcar y sus 3 grupos fosfato. Entonces ahí tenemos cuál es la utilidad de estos ácidos. Básicamente generar las condiciones, tener las instrucciones para generar un nuevo ser vivo. Las características de los ácidos nucleicos, como ya hemos dicho, están constituidos por nucleótidos. Ya hemos dicho que contiene toda la información acerca del genoma de los organismos, es decir, las instrucciones que permite elaborar un nuevo ser vivo. Tienen diferente y específica localización subcelular. Bueno, esto lo estaremos abordando más adelante cuando veamos reproducción celular. Y bueno, son fundamentales para la vida de los organismos. Sin ellos se puede perder la especie. De hecho, es necesario que sean ligeramente distintas las diferentes cadenas de ADN para que las especies puedan prosperar. Aquí tenemos la representación del ADN y de este lado tenemos la representación del ARN. Recuerden, el ARN es una sola cadena, el ADN son 2 cadenas que están unidas. ¿Vale? Aquí tenemos otro esquemita. En este caso tenemos la cadena de ARN, es una sola hebra, se le suele decir, característica de que tiene uracilo, cosa que no tiene el ADN, pero tiene otras, por ejemplo, la famosa timina. Entonces en el ADN, el ácido desoxirribonucleico, tenemos 2 cadenas unidas y ambos ayudan a la preservación de las diferentes especies. ¿Cómo? Pues dando esas instrucciones para elaborar un nuevo ser vivo. Atendiendo a su estructura y composición, como hemos dicho, existen 2 tipos de ácidos nucleicos. El ácido desoxirribonucleico, ADN, que es almacenar, conservar y transmitir la información genética de células padres a hijas. Y el ácido ribonucleico, bueno, articular los procesos de expresión de la información genética del ADN en la síntesis de proteínas. Es decir, el ARN va a ayudar a que se pueda generar las proteínas que van a dar origen al nuevo ser vivo. Recuerden que una de las funciones de las proteínas es, por ejemplo, ser enzimas, y las enzimas se encargan de llevar a cabo las diferentes reacciones químicas, reacciones biológicas, y que a partir de esas reacciones pues se generen los componentes de las células, y de las células pues se generan los tejidos y bla 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 hasta generar el individuo. Entonces vemos la importancia de estos ácidos nucleicos. Bueno, una pequeña evaluación. Dice: es el tipo de biomolécula que sirve para almacenar energía y que ésta a su vez esté disponible para una rápida asimilación cuando se requiera. Bueno, no hay pierde. De las 4 que tenemos aquí, solamente 2 almacenan energía. Pero de las 2, que son los carbohidratos y los lípidos, solamente los carbohidratos la almacenan, y que permite aprovecharlas de una forma rápida. O sea,
Si requerimos energía, los carbohidratos son de lo que vamos a echar mano primero. Los lípidos, digamos que es como para resistencia. Número 2. Son las biomoléculas que se consideran como los bloques de construcción de los seres vivos y que se forman a partir de aminoácidos. Bueno, una de las funciones que vimos de las proteínas es precisamente dar constitución o estructura a los seres vivos. Entonces, van a ser esos bloques de construcción. Esa es digamos que la carnita que tenemos. Eso nos da estructura. Y bueno, no nada más a nosotros, sino a todos los seres vivos. Y además se forman de unos compuestos que se llaman aminoácidos. Esas partes de la molécula, me voy a regresar para que se las enseñe. Cada uno de estas partes sería un aminoácido. Esta sería otro aminoácido. Este sería otro. Las proteínas están hechas a partir de diferentes aminoácidos. Dependiendo del tipo de aminoácido que sean, va a generar alguna función determinada y va a adquirir la proteína determinada función y estructura. Entonces, cada uno de estos que hemos señalado ahí se le conoce como aminoácido y forma a las proteínas. Por lo tanto, la solución en este caso va a ser, inciso C, proteínas. Número 3. Se les considera como el manual de cualquier ser vivo en específico y del cual existen dos tipos. Bueno, lo acabamos de ver y no creo que haya dudas. Nos referimos a los ácidos nucleicos, que permiten precisamente la preservación de los organismos o de las especies. ¿Vale? Y bueno, vamos a dejar ese tema hasta aquí. Nos vemos.